hoy, hermanos. Y le damos gracias a Dios por la vida de mi hermano y por la vida de todo aquel, hermanos, de toda aquella persona que siempre le dice al Señor, ¿verdad? Heme aquí. Porque habemos muchos, hermanos, habemos muchos que todos en diferentes áreas de los ministerios, hermanos, ponen su granito de arena, y eso es lo que hace esto posible, ¿verdad? Unos predicando, otros en la alabanza, otros en la danza, otros como maestros, diáconos, ujieres, tantas áreas, hermanos, ¿verdad? Aún los varones que limpian muchas veces allá afuera. Gracias a todos por su apoyo, y verdad, gracias por decirle al Señor, heme aquí. Así es de que, sin tomar más tiempo, hermano Eduardo, yo le cedo el lugar. Démosle gracias a Dios, hermanos, y estemos atentos a lo que Dios hoy tiene para nosotros. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios le bendiga. Yo sé que Dios ya ha puesto algo en su corazón para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirnos estar una vez más delante de ti, Señor. Gracias por este remanente que se presenta, Señor, con hambre y sed de tu bendita y preciosa palabra. Te pido, Señor, que ministres los corazones, que ministres cada vida, Señor, en este lugar, y aquellos que escuchen a través de las redes sociales, Dios. Que tu palabra traiga no solo un despertar, sino un actuar en nuestras vidas. Señor, sabemos que la palabra no volverá a usted vacía. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendícenos. Amén. El pueblo de Dios dice: ¿me puede ocupar su lugar, por favor, hermanos? Si va a aplaudirle al Señor, apláudale fuerte. Sí. Bendecimos el nombre del Señor. No sé si me puede un poquito más de volumen, hermanos. Gracias. Quiero que prepares, hermanos, tu corazón, tu Biblia. Sé que es un estudio bíblico, hermanos. Debido al tiempo voy a hacerlo enseñanza, así que voy a aprovechar estos minutos que me quedan para darle a usted lo que el Señor ha depositado en mi corazón. Yo le pido a usted, hermanos, que trajo su Biblia, que tienen que apuntar, que valore estos tesoros, hermanos, que no se adquieren de un día para otro, hermanos. Para la honra y gloria del Señor, tengo muchos años estudiando la palabra del Señor, pero esto, hermanos, es algo que viene de parte de Dios, y yo te invito a que tú atesores lo que Dios comparte a través de cada siervo, cada sierva que se pone aquí enfrente para transmitir la palabra de Dios. Así que, sin más, yo quiero tocar un tema que será de gran bendición para cada vida, para cada uno de los presentes, hermanos, en este lugar, y los que escuchan a través de las redes sociales. Sabemos que hay personas que siguen, hermanos, a la página oficial de la promesa de Dios. Le damos honra y gloria a Dios. Pero quiero pedirles, hermanos, que vamos a poner lo más que podamos atención a la bendita palabra. Estaremos hablando de Dios. Estaremos hablando de un tema, hermanos, que va a sacudir nuestras vidas. Y si hay algo que va a traer un despertar en nosotros, es la misma palabra de Dios, es la misma Biblia. Así que, de acuerdo a la palabra del Señor, usted ha analizado, hermanos, yo le invito a que tome nota. Marcos capítulo 13, Mateo 24 y Lucas 21 es la referencia para dar la introducción a este tema, que lleva por título, hermanos, acontecimientos finales. Es el tema de hoy. Y vamos a abrir Lucas 21 del 7 al 11. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a, hermanos, a darle un poquito prisa. Voy a darle lectura en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lucas 21 del 7 al 11 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Verso 8. Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, el verso 10: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo.
vamos a brincar un poquito unos versos, hermanos, ahí mismo el 29, Lucas 21, 29 al 32. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Y atención aquí, hermanos, porque la palabra del Señor no nos deja especular, sino que es directa y nos está dando señales que nosotros debemos de tomar. Dice: miren la higuera es Israel, y todos los árboles representan, hermanos, todo el mundo árabe, todo lo que está en el Oriente Medio alrededor, hermanos, de la higuera que es Israel. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La semana pasada, hermanos, el pastor estaba compartiendo con nosotros sobre cómo Dios dispersó al pueblo de Israel, cómo a causa de la desobediencia, es cierto que es el pueblo de Dios, pero a causa de abandonar a Dios, hermanos, Israel ha sido perseguido y dejó de ser una nación. Pero también Dios mismo había prometido de que Él, hermanos, iba a traerlos de nuevo. Y la profecía decía que iba a haber un milagro sorprendente, jamás, nunca antes visto en toda la historia de la humanidad. Y la profecía era de que Israel volvería a su tierra. Ciertamente Isaías dice que nacería en un día. Y a través de los medios masivos de comunicación y a través de la palabra de Dios profética, nos dimos cuenta que llegó el cumplimiento de la palabra. Año de 1948 Israel regresó a su tierra y en un día, hermanos, en un día fue reconocida como nación. Es verdad que la Organización de las Naciones Unidas tuvo que intervenir, hubo conflicto en esa parte, hermanos, donde las escrituras, el territorio, la tierra, Dios se la dio a Abraham y a toda su descendencia. La ONU intervino para repartir, hermanos, o para partir esa parte, y ahora en día ha habido un conflicto en todo el Oriente Medio, la Franja de Gaza, Siria, lo que viene siendo el Golfo Pérsico y la Palestina actual, que en el tiempo antiguo eran conocidos como los filisteos. Hoy en la actualidad ya no existen los filisteos, pero los palestinos vendrían siendo ese mismo linaje. Y a través de lo que nosotros ya estamos viendo, para nadie es un secreto, a través de todo, hermanos, los medios, ¿verdad?, de noticieros, a través de lo que está pasando y está sacudiendo a todo el mundo y alertando al pueblo de Dios, hermanos, estamos presenciando ya, ¿verdad?, todo lo que Jesucristo dijo. Cuando vean estas cosas, siempre la gente nos ataca y dice, siempre ha habido guerras, pero nunca, hermanos, como hoy en día, que es nación contra nación y reino contra reino. Un tiempo atrás, hermanos, tuvimos un conflicto, hubo un conflicto, ¿verdad?, que alertó a todo el mundo, ¿verdad?, en la parte occidental. Pero hoy en día, al rojo vivo y en directo, se está viviendo allá en el Medio Oriente, en Israel, entre la Franja de Gaza, hermanos, y todo lo que tiene que ver con el terrorismo y el grupo terrorista Hamas. Y quiero decirle, hermanos, que todo esto está en la palabra de Dios, pero la realidad existencial, hermanos, es de que hay mucha gente que se aprovecha en los medios de comunicación como las redes sociales, por ejemplo, donde empiezan a especular, a alertar y a decir cosas que no son de acuerdo a la palabra. Y hay muchas personas aún que se dicen ser cristianos y comparten un mensaje torcido a lo que es la palabra de Dios. Pero usted y yo, que tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, sabemos lo que va a pasar. A causa de este ataque, hermanos, que se está viviendo o que ha habido en estos últimos días, hermanos, y que está alarmando a todo el mundo, porque ciertamente el Golfo Pérsico, o lo que viene siendo hoy en día, hermanos, Irán patrocina, ¿verdad?, ese grupo terrorista, dándoles armas. A Rusia tiene intereses de por medio. Estados Unidos dice, ¿verdad?, si ustedes atacan, nosotros nos metemos. China dice, yo apoyo a Rusia, y hay un conflicto que podría, y a causa de eso la gente está diciendo, ya estamos viviendo con estos ataques, ya estamos viviendo la tercera, o está dando inicio, está a punto ya de dar inicio la tercera guerra mundial. La realidad es que la palabra del Señor, como leímos en Lucas 21, Jesucristo habla de Israel, que es el reloj profético de Dios. Una nación tan pequeña, hermanos, que el ojo de toda la humanidad está puesta en él, porque es el pueblo escogido de Dios. Y
ciertamente cuando el Señor habló de todas las sediciones, de todo el conflicto, de todas las señales que hemos mirado en el sol, la luna, en las estrellas, en el cambio abrupto, en el cambio climático y todo lo que está pasando, gobiernos inestables, en todo lo que viene siendo la inteligencia artificial o el avance de la tecnología, hermanos, que ha querido ya revolucionar la élite, acomodarse para ya dar inicio a lo que tanto ha proclamado y ha querido la Organización de las Naciones Unidas, hermanos, optar o elegir a un presidente mundial. Y podemos ver a pasos agigantados que estas son, hermanos, que el mundo se dirige ciertamente a lo que la palabra ha dicho. Y nosotros como pueblo de Dios no solamente tenemos, hermanos, que alertarnos o solamente quedarnos en la reflexión. El pueblo de Dios es tiempo de que actuemos ya, como decía el pastor la semana pasada. Ya no podemos darnos el lujo de hoy decir sirvo a Dios, hoy no quiero, mañana sí, porque el tiempo se ha terminado. De acuerdo hermanos, al cronograma bíblico, la palabra de Dios podemos ver que ha tenido cumplimiento casi en toda su faceta, en su totalidad. En el Pentecostés, hermanos, cuando Pedro, lleno del Espíritu, él habló que estaban, o ahí más bien iniciaron los últimos días. Él dijo, estaba escrita una profecía por medio de Joel, y él cita a Joel que en los postreros días el Señor dijo que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y ahí, hermanos, dio inicio todo eso. Imagínense usted, hace más de 2000 años empezaron los últimos días. ¿Cómo cree que nosotros estamos? Ahora, del año 1948 a la actualidad han pasado 75 años, ya pasó la generación. Y Jesús habla de una generación, dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál será esa generación? Esa es la gran interrogante. Esa generación será aquella que va a presenciar lo que Cristo habló a través de Lucas, a través de Marcos y Mateo capítulo 24. Y ciertamente, hermanos, hay personas que están diciendo o que han dicho, el Armagedón está a punto de desatarse, pero quiero decirle, hermanos, porque también hay mucha gente que enseña, ¿verdad?, que la iglesia va a entrar a la gran tribulación. Nosotros con Biblia, hermanos, con pruebas bíblicas, les podemos demostrar a la luz de la Biblia que la iglesia no pasará, no entrará a la gran tribulación. La iglesia se irá antes. Y tenemos, hermanos, demostración con diferentes pasajes de la Biblia. Ahí en la pantalla los hermanos van a poner Romanos 5:9, Isaías 51:7. En Romanos, por ejemplo, 51:9 dice que la iglesia será salva de la ira que viene. En Isaías 51 dice que el justo será quitado de la aflicción. Pero tal vez alguien se pregunta, pero no hay justo ni un uno, ¿cierto? Pero la realidad es que la Biblia dice que el que ha recibido a Cristo y ha sido lavado en la sangre del Cordero, en él ha sido justificado. Y en primera a los Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús nos libra de la ira venidera o de la ira que viene, hermanos. Primera a los Tesalonicenses 5:9, Él nos aparta de la ira que viene. Ahí está la cita, hermanos, tomen nota. Y la palabra del Señor dice en Isaías que la iglesia será guardada cuando pase la indignación. Lo que se aproxima, hermanos, no sabemos el día y la hora, pero puede ser en cualquier instante. Es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los verdaderos siervos de Dios, las hijas de Dios, aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, aquellos que lavan sus ropas, hermanos, y velan y buscan a Dios, que en verdad le adoran, hermanos, no solamente aquí en el templo, con su estilo de vida, en su diario vivir, gente que espera, hermanos, a Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, hermano. Escuche bien, dice, sobre el mundo entero. El mundo será testigo de un, hermanos, evento jamás, ¿verdad? Como Cristo dijo, si aquellos días no serían acortados, ningún alma escaparía con vida. Y de cierto les digo que no habrá otro día como ese. Será algo terrible, hermanos. Quiero que usted, hermanos, medite en esto. El propósito de esta enseñanza bíblica es de que usted, a la luz de la palabra, sepa en el tiempo que usted está viviendo y también qué vamos a hacer al respecto. Bueno, con la palabra, hermanos, les daremos dando cómo prepararnos, qué tenemos que hacer, porque hay cosas que, como estamos,
si el Señor viene, muchos somos candidatos a quedarnos. Muchos pensamos, o hay mucha gente que piensa, yo estoy listo. Si el Señor viene ya, yo me voy con Él. Pero si tú no tienes algunas cosas que vamos a estar mencionando a la luz de la Biblia, lo siento mucho, pero tú no te irás con el Señor. Por eso, si tú quieres irte, escucha lo que tienes que hacer, hermanos. Amén. Por ejemplo, hermanos, quiero que quede muy en claro esto: el orden de los eventos o los acontecimientos finales. La Biblia no tiene orden cronológico, hermanos. Los que han estudiado Biblia, hermanos, saben que, por ejemplo, nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el orden cronológico sería Marcos y después Mateo. Pero por diferentes audiencias y diferentes razones, la Biblia está así. Si usted se pone a leer Mateo capítulo 24 y luego entra al 25, luego va a mirar, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y empieza a decir: y entonces verán o aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo, ¿verdad?, en las nubes con gran poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Y ahí es donde la gente que no estudia la palabra, muchos dicen: yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Pero la realidad es que no esperamos la segunda venida. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Tiene dos facetas, hermanos, el advenimiento del Señor. Por ejemplo, ahí le voy a pedir a los hermanos que pasen unas imágenes cronológicas. Ahí puede mirar, no sé, hermanos, cuántos tengan una vista 20/20. Si no, use la tecnología, tómele una foto. Ese es el orden, hermanos, de los acontecimientos. Por ejemplo, usted puede mirar lo que está a punto de pasar ya, hermanos, en cualquier momento, cualquier instante. Es el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después de eso, hermanos, de que el Señor se lleve a su amada, a su iglesia, inmediatamente aquí en la tierra, porque el Señor no baja a la tierra en el arrebatamiento, es en el aire, es en el espacio exterior. Y después, hermanos, el segundo evento, como usted puede mirar en esa imagen, va a ver la aparición del anticristo. Se va a manifestar el inicuo, el hijo de perdición, o el hombre de pecado, aquel que tanto ha querido entrar, hermanos, a tomar el mundo. Pero todavía no es tiempo. Hay alguien que le estorba. Muchos especulan: es Dios, o es el Espíritu, o es Jesucristo, o es la iglesia. La realidad, hermanos, es que, bueno, Dios tiene el dominio y el control. Si hay alguien que le está estorbando, claro, es la iglesia del Señor. Por eso no puede aparecer. Pero una vez que sea quitada la iglesia, hermanos, entonces va a aparecer ese ser maligno, esa encarnación del mismo Satanás. Y después, hermanos, será la tribulación. Está dividida en la tribulación y gran tribulación. Los primeros 3 años y medio de paz, y después viene el conflicto, los 21 juicios. Escuche, hermanos, porque lo que está pasando, por ejemplo, usted mire en esa imagen, en la tierra. Cuando empieza la gran tribulación aquí en la tierra, allá en el cielo está el tribunal. Es de recompensa. Aquellos hombres y mujeres que sirvieron a Cristo, que trabajaron, que ganaron alma, que le sirvieron, hermanos, vale la pena servir al Señor. Todo lo que tú hagas vale la pena, porque el Señor dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si usted le sirve al Señor y gana almas, usted va a estar en ese tribunal recibiendo recompensa de parte del Señor. Y también, hermanos, después del tribunal, allá en el cielo estará pasando las bodas del Cordero. Y después, hermanos, se termina el periodo de los 1260 días, o los 3 años y medio, ¿verdad? De terrible, son 7 años en total. Los últimos 3 y medio son de 21 juicios que vendrán a la tierra. Pero en el punto número 7, ahí en la imagen, si pueden pasar, hermanos, ese es el orden bíblico, hermanos. La Biblia no me deja especular a mí, ni a nadie, ni un teólogo, ningún erudito, ni un exégeta. Nadie no nos deja especular de lo que va a pasar. La Biblia es clara y directa. Y miren, hermanos, en el 7, después, cuando el Señor viene en la segunda venida, ahí, hermanos, después comenzará la batalla del Armagedón. Es ahí donde empieza. ¿Se da cuenta cómo va, hermanos, pasando los sucesos de la Biblia? Y hoy en día hay gente que está diciendo: está a punto de desatarse. ¿Será que ya empezamos la tercera guerra mundial? ¿Será que ya la verdad se va a desatar lo que la Biblia habla del Armagedón? Bueno, no ignoremos, hermanos, que el Señor viene pronto. Es lo que está a punto de pasar. Y déjeme decirle que el diablo, ni los demonios, ni la élite, ni los poderosos del mundo, ni los Bilderberg, ni nadie, hermanos,
ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, ni nadie puede, hermanos, traer un sabotaje escatológico. ¿Qué es eso? Nadie puede manipular las profecías, ni quitarle, ni cambiarle, porque todo se va a cumplir como Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les aseguro que ni una jota, ni una tilde, ¿verdad, hermanos?, será quitada, y todo se cumplirá al pie de la letra. Entonces, hermanos, sobre todo esto, quiero decirles que hay argumentos muy poderosos que mucha gente dice, y voy a tocar solamente algunos de ellos, hermanos. Algunos de los argumentos. Por ejemplo, hay gente que dice: miren, aquellos que hablan de que la iglesia va a pasar tienen buenos argumentos. Y si tú no te metes en la palabra, si tú no oras, si tú no buscas, alguien va a venir con Biblia y te va a decir, y usted al rato va a creer: pastor, ¿qué cree? Es cierto, mire, la Biblia dice y la iglesia va a pasar y vamos a ver al anticristo y vamos a entrar, porque tienen argumentos muy fuertes. Y mire, vamos a ver el primer argumento de aquellos que dicen que la iglesia sí pasa. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51 y 52. Vamos ahí. 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio. Aquí está hablando Pablo, un misterio. No todos dormiremos. Es cierto que la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después juicio. Pero no está incluida una palabra ahí. No dice a todos los hombres. No dice eso. Hay hombres que no presidieron o no presenciaron la muerte. Enoc tuvo el privilegio de ser arrebatado. Es una representación, hermanos. En la Biblia habla de 7 arrebatamientos. No voy a hablarlo porque no es mi tema, pero de los más conocidos que usted conoce, 6 ya pasaron, 1 falta. Pero uno de los que usted conoce mucho es Enoc. Otro que usted sabe es Elías. Son personas que ellos no vieron la muerte. Y Pablo también dice aquí: les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Hay una escapatoria. Si nosotros somos la última generación y Cristo viene esta noche, esta semana, estos días, estos meses, no sabemos, y viene el arrebatamiento, nosotros seremos como Enoc o Elías, que seremos levantados y transformados en el aire, porque sangre y carne no puede entrar, hermanos, al cielo. Entonces dice aquí Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo tiene que quedar, hermanos. Este cuerpo mortal tiene que transformarse en un cuerpo inmortal, de un cuerpo imperfecto a un cuerpo perfecto. Tiene que ser semejante a cuerpo de ángel, lleno de luz, de poder, de vigor y de gloria. Un cuerpo enfermo que aquí quede, allá será un cuerpo perfecto. Así que será una transformación. Pero el verso 52: en un momento y un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, hermano, subraye aquí el primer argumento que la gente sostiene para decir que usted se va a quedar, o que la iglesia se va a quedar, o nos vamos a quedar. Dice: a la final, ¿qué dice? Lea conmigo, hermano. Si no tiene Biblia, ahí está la pantalla. Dice: en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Está escrito. Y ahí donde muchos dicen, y mire, dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados. Pero a la final trompeta. Entonces, en Apocalipsis 8, del 2 al 6, para que tomen nota, hermanos, porque el tiempo es corto. Aquí en Apocalipsis nos habla de 7 trompetas, y aquí dice a la final trompeta. Entonces, si son 21 juicios que vendrán a la tierra, 7 copas, ¿verdad? Las 7 trompetas. Y la gente dice, se da cuenta, dice a la final trompeta. Hay 7 sellos también. Entonces, si es a la final trompeta, quiere decir que todas las demás la iglesia lo presenciará, porque dice aquí a la final. Pero dése cuenta de algo, hermanos. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice, ahí los hermanos tienen la cita, hermanos, para avanzar. Síganos, hermanos, en la pantalla. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Escuche, aquí está hablando que el Señor mismo, con trompeta de Dios, con voz de mando, una voz que nadie puede evadir ni evitar. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios. Habla trompeta de Dios. No es una trompeta literal, es voz de mando, es una voz de alerta. Pero es el Señor mismo, trompeta de Dios con voz de mando. No es trompeta de ángel, es trompeta de Dios. Y luego el 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Entonces dése cuenta de eso, hermanos, de que el Señor va a levantar, es voz de mando, es trompeta de Dios. Y mire el segundo argumento de las personas que dicen tal cosa. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Muchos dicen tendremos que ver al anticristo, tenemos que prepararnos. Pero mire el 2, 1 de Segunda Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, el 2, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí usted no se dio cuenta de algo, pero voy a leer el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Mire, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero el punto clave, hermanos, está en el verso que ya leímos. Vamos a volver a leerlo. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Dónde es nuestra reunión con Él? ¿Dónde? Es en el arrebatamiento, en el espacio exterior. Entonces cuando se manifieste en el verso 3, cuando venga la apostasía, que ya está, hermanos, y cuando se manifieste el anticristo, el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Mire, hermanos, voy a hacer un resumen de todo esto, hermanos. Voy a tratar de ser lo más contundente y lo claro con ustedes. Está hablando de nuestra reunión con Él, es en el arrebatamiento. Esa es la reunión. En la palabra del Señor nos habla, hermanos, de que nosotros no tenemos, ¿verdad?, que estar adivinando, tener miedo, a estar a la deriva de lo que va a pasar como el mundo que se escandaliza, o los que no conocen la palabra. Porque ciertamente hay un desconocimiento brutal de muchas personas sobre las escrituras, sobre la Biblia. Pero quiero decirles, hermanos, que por ejemplo en la Biblia nos habla de 3 mujeres. La Biblia nos habla de 3 mujeres. Pero antes de mencionarle eso, en el argumento tercero la gente dice, la Biblia habla de que habrá gran tribulación. Mateo 24:13 dice, el 24:10 dice, muchos tropezarán entonces. Y se da cuenta, muchos van a tropezar. Entonces quiere decir que ahí se va a probar si de verdad amas del Señor, cuando te persigan, cuando el anticristo se manifieste. Y luego en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y te das cuenta, si tú perseveras hasta el fin, o sea, si aguantas, si resistes, si viene la persecución, el anticristo, el gobierno y los cristianos. Sí, hermanos, es cierto que el cristiano ha sido perseguido desde Cristo y mucho antes de Cristo. Pero la iglesia primitiva sufrió persecución y ellos perseveraron, fueron salvos. Pero la palabra está hablando aquí, hermanos, aquellos que le amen hasta la muerte. No está hablando sobre el anticristo. Amén. Dios tiene 2 pueblos y de ambos pueblos hizo uno solo. Nos unió con Israel. 3 mujeres están en la palabra del Señor y yo voy a enfocarme en eso. 3. Y eso está en Apocalipsis. Pero esas 3 mujeres, hermanos, le voy a preguntar al pueblo porque voy a ver si están aquí. ¿Alguien me puede mencionar, hermanos, una de las mujeres que registra el Apocalipsis? Levante la mano y diga. ¿Alguien sabe, hermano? ¿Está aquí conmigo? Bueno, vamos a hablar de esas 3 mujeres. 1, la novia del Cordero. Esa es una mujer que registra la Biblia. Y usted también la encuentra como la esposa del Cordero y está en Apocalipsis 19, 7 y 8. O sea, la novia del Cordero es la misma esposa del Cordero, porque primero el Señor viene por una novia que lava sus vestimentas, que espera al amado, que llena su lámpara de aceite, que todos los días se santifica para que no tenga manchas y arrugas. ¿Cuántos son novias del Cordero? Creo que no estamos muy convencidos. ¿Cuántos son la novia del Cordero? Después, hermanos, que Él venga por su iglesia y vienen las bodas, de ser novia pasa a ser la esposa del Cordero. Es la misma mujer, no son 2, es la misma. La segunda mujer que quiero, y voy a hacer un énfasis también en eso, es la mujer vestida del sol. ¿Está conmigo?
o la mujer y el dragón, es la misma. Esa mujer que representa, está en Apocalipsis 12. Lea todo Apocalipsis 12, hermanos. Pero esa mujer vestida del sol, la iglesia tradicional, por ejemplo, los católicos, romanos y todos, hermanos, aquellos, los tradicionales, tienen una interpretación literal y dicen, ¿te das cuenta que ahí está la Virgen María? Ellos dicen así, la Virgen María. Y hablan de María o de Guadalupe, que no tiene nada que ver, porque ni Guadalupe ni María en el original es Miriam. Pero ellos hablan de que esa mujer, porque dice Juan, yo miré algo, porque el Señor le corrió las cortinas del futuro. Él fue, el Señor lo llevó y le mostró los acontecimientos que vendrían en un futuro no muy lejano. Y él dice, yo miré una mujer vestida del sol. Apareció una gran señal, esa mujer estaba vestida del sol, que representa la gloria de Dios, con la luna debajo de sus pies, una corona de 2 estrellas. Y dice, mira, ahí está. Los de la tradicional dicen, ahí está la Virgen María o la guadalupana. No es así. Y la Biblia habla de que esa mujer, hermanos, ¿verdad?, estaba a punto de dar a luz, pero hubo otra señal. Apareció un gran dragón o una serpiente. Cuando la Biblia habla de dragón, quiere decir, hermanos, que está refiriéndose a Satanás. Es escarlata, es al rojo vivo, violencia destructora, que vino para atacar a la mujer, que tenía la gloria de Dios. Pero la mujer está embarazada y esa mujer está a punto de dar a luz un hijo varón. Y dice la Biblia que la mujer huyó al desierto porque el dragón le persigue, y al ver que no podía exterminarla, le estoy dando un resumen, hermanos, que no podía acabar con ella, le envió un gran río para que el río exterminara a la mujer. Pero a la mujer se le dieron las alas de la gran águila y huyó al desierto y voló. Y bueno, usted dice, bueno, ¿qué está hablando ahí la palabra? El hijo varón, hermano, ciertamente está hablando de Jesucristo, porque él es judío, ¿verdad? Usted se da cuenta desde Adán, desde Abel, que fue el primero que fue asesinado, que tuvo que ver esa serpiente para impedir a todo, a lo que costara, que no viniera el que habría de venir en un futuro a salvar a la humanidad que estaba en pecado y perdida. Porque las llaves, hermanos, le fueron entregadas al mismo Satanás, y se lo presenta a Cristo cuando lo mira cara a cara en Mateo 4. Le dice, adórame. Y le enseñó todos los reinos del mundo, a mí me han sido entregados. Te voy a dar todo esto si te postras y me adoras. Y sabe una cosa, el diablo puede mentirle a todo mundo, pero delante de Dios no puede mentir. Ahí dijo una verdad existencial. Todo esto a mí me ha sido entregado. No dijo una mentira, era una verdad. Porque el diablo tenía el dominio sobre la humanidad, pero para eso vino Jesucristo, para exterminar al dragón, a la serpiente antigua. Y hermanos, esa mujer huye al desierto, y muchos dicen, bueno, es María, porque cuando Herodes trajo la persecución, que hubo una matanza de niños, María huyó. Pero María no fue al desierto, ella huyó a Egipto. Entonces no es ella. ¿Quién es esa mujer misteriosa vestida del sol? Hermanos, es Israel. Escuche esto, Israel no es la iglesia. Porque también mucha gente dice, hay que prepararnos porque ese río, hermanos, que la Biblia habla que le lanzó el dragón, representa un ejército masivo, destructor, de parte del diablo, para destruir. Pero ciertamente, hermanos, Dios le dará a Israel la salida ante cualquier ataque demoníaco. Y al ver el diablo que no pudo exterminar a la mujer, se fue a hacer guerra en contra de su descendencia. Ahí entramos nosotros que fuimos unidos en la cruz del Calvario. Eran 2 pueblos, pero Dios tiene un plan con Israel, un plan con nosotros, los que aceptamos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? De 2 pueblos hizo uno. Hay, hermanos, mesiánicos o creyentes mesiánicos, son los judíos que esperan a Jesucristo, que creen en Jesucristo. Pero hay ultraortodoxos también, religiosos, que ellos no creen que Jesucristo vino, ¿verdad? Ya hace más de 2000 años. Ellos lo están esperando. Entonces Dios tiene un plan para la iglesia y otro plan para Israel. Ellos, al rojo vivo, van a recibir al anticristo. La Organización de Naciones Unidas, hermanos, ha convocado una y otra vez una reunión, nuestra reunión, y han hablado de un solo líder. Y
toda la revolución y el avance de los hologramas, que van a tener una gran importancia en el futuro, porque el diablo no puede estar al mismo tiempo, escuche, al mismo tiempo en todas partes, porque no es omnipotente, omnisciente, omnibenevolente ni omnipresente. El diablo no. Dios solamente tiene ese atributo, esa cualidad y ese poder. El 4 de octubre de este año 2023, ustedes se van a recordar. 4 de octubre, hermanos, sonó o llegó un mensaje, una alerta, dice que un simulacro. ¿Cuántos escucharon o recibieron ese mensaje? Un sistema de alerta en los celulares donde se conectaron radio, televisión, celulares, etcétera. Hubo muchas especulaciones sobre este asunto. Hay gente que ese día no salgan, no miren al cielo y que van a aparecer los extraterrestres, y la gente empezó a decir envuelve en aluminio, y mucha gente espantada y muchos cristianos espantados. El 4 de octubre, hermanos, fue solamente un ensayo, y eso fue en los Estados Unidos. Pero la Organización de Naciones Unidas y la élite y los dueños del mundo quieren que eso se haga a nivel global, para conectar. Ahorita con la llegada de la 5G, la quinta generación que vino a revolucionar el mundo, facilita para la inteligencia artificial, para conectar al sistema, al satélite, a todo, hermanos, todo el mundo, porque ahorita el mundo ya está globalizado y ahorita, hermanos, no hay nada secreto. Entonces esto que se vio el 4 de octubre es solamente un simple ensayo, hermanos, para lo que se va a venir, porque ellos quieren hacer eso. ¿Por qué cree usted? Para cuando suene la trompeta, para cuando el Señor se lleve a la iglesia, hermanos, haya esa interferencia, ¿verdad? En la radio, en la televisión y en todos los celulares y en todo lo que tenga que ver con la tecnología, hermanos, para avisar y decir una gran mentira, que vinieron aquellos seres de las dimensiones del mundo invisible, seres que aparecían y desaparecían en lo tridimensional, anaerobios y neutrinos, que habían sido grabados, porque el Pentágono tiene videos, tiene, hermanos, evidencias de que hemos estado siendo visitados, pero más desde el 2012 al 2017, apariciones en gran manera. Hay videos reales, hermanos, donde muestran seres que parece que no vienen de ningún lado ni saben a dónde van, a más de 100,000 kilómetros por hora. Aparecen, se desaparecen, se atomizan y se desatomizan. La materia no puede hacer eso, las leyes de la física no lo permiten. Pero ¿qué es eso? Y ellos hablan de los extraterrestres. Bueno, la palabra extra tiene razón, no pertenecen a la tierra. Pero cuando hablan de los ovni, objetos voladores no identificados, la Biblia le llama a los ovis, objetos voladores identificados. Son seres demoníacos caídos, que, hermanos, cada vez y más va a haber señales, cada vez y más va a haber apariciones demoníacas. Es un plan diabólico para mostrarle al mundo, hermanos, para cuando Cristo levanta la iglesia, fueron ellos los que se lo llevaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos. La Biblia dice que esa mujer fue perseguida, pero como no pudo destruirla, el diablo se fue a hacer guerra contra toda la descendencia de esa mujer de Apocalipsis 12. ¿Y quiénes son la descendencia? Fueron aquellos que fueron unidos en un solo pueblo. Son aquellos que guardan la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ahí entramos la iglesia, nosotros los gentiles. Así que el diablo con gran ira dice que se levantó para hacer guerra contra aquellos que guardan la palabra y el testimonio. ¿Cuántos guardan el testimonio de Jesucristo? ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? ¿Cuántos se van a ir con el Señor Jesucristo? Ahí ya cambió todo. Hay que, hermanos, prepararnos. Ahora, la otra mujer que menciona la Biblia es la mujer vestida de púrpura y también de rojo. Esa mujer habla de un cáliz o de una copa de oro que tiene en su mano. Está en Apocalipsis, hermanos, 17:1. Vamos a darle lectura. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esa, hermanos, mujer vestida de púrpura es la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? La que tomó el poder por mucho tiempo. Representa la falsa religión, aquella, hermanos, que se contaminó, lo que distorsionó el mensaje, la palabra. Hay 2 Babilonias registradas en el Apocalipsis,
Y por cierto, si usted habla o muchos se preguntan si los Estados Unidos, que es una potencia o es la primera todavía, la primera potencia del mundo, estará en la Biblia, porque el gran oso que viene siendo Rusia está en la Biblia, Gog, Magog. Por supuesto, los Estados Unidos están, hermanos. Cuando la Biblia habla de la Gran Babilonia, hay dos Babilonias. Una es la religiosa, la que tiene el poder religioso. ¿Usted sabe quién es? Que tienen a un hombre que dice que el vicario, el representante de Cristo, es inmune a todo. Jamás puede pisar un tribunal, cárceles, aeropuertos no son revisados, porque son la representación de Cristo, la religión más poderosa del mundo. Esa es la Babilonia, hermanos, la Gran Babilonia. Es una religiosa, pero la otra es la política. Y viene representando a los Estados Unidos, el gran imperio que va a caer antes de que pase todo esto, hermanos. Y eso está en la palabra de Dios. Lamentablemente los Estados Unidos se dirige a una destrucción masiva por causa de que le ha dado la espalda a Dios. Y para cuando venga, hermanos, lo del Valle de Mechido, o se levante el gran Armagedón, o la gran batalla, o la batalla final, los Estados Unidos ya no van a estar ahí. Y por si se pregunta, hermanos, realmente no va a pasar así. La palabra del Señor dice que ese imperio va a caer antes. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Jesucristo dijo: cuando vean todas esas cosas, sepan que estoy a las puertas. Miren la higuera y miren los árboles alrededor. La higuera es Israel, mírenla. Cuando estaba el presidente Donald Trump, él presenció algo profético y viajó a Jerusalén. Eso fue en el 2018. En 1948 al 2018 se cumplió una generación, un cumplimiento. Pero de acuerdo al marco bíblico vendrían 10 años terribles sobre la tierra. Del 2018 a este tiempo, hasta el 2028, el mundo entraría en una crisis terrible de acuerdo al marco bíblico, hermanos. Y si usted se está preguntando qué viene, vaya a la internet, hermanos, y mire lo que la élite o los poderosos o los que gobiernan el mundo, e investigue sobre la Agenda 2030. Investigue de eso, la Agenda 2030. Ellos quieren llegar a como dé lugar a cumplir eso, trayendo un sabotaje en la Biblia. Pero yo te voy a decir, hermanos, lo siguiente: ¿cómo te tienes que preparar? La gente está diciendo: la mujer fue llevada al desierto, fue sustentada. Israel no representa a la iglesia, porque muchos dicen: pero Noé fue guardado en el gran diluvio, la iglesia en la gran tribulación va a ser guardada. No es cierto. Israel, hermanos, no representa a la iglesia. La iglesia está representada en Enoc, que fue llevado antes del diluvio. La Biblia, hermanos, es muy clara y muy precisa. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a preparar para irnos con el Señor? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Es bueno reflexionar, es bueno meditar, pero es tiempo de actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Tome nota, hermanos. Si usted se quiere ir, tome nota de esto. Yo me quiero ir con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor, hermanos? ¿Usted quiere quedarse y conocer al anticristo? ¿Cuántos quieren conocer al anticristo? ¿Cuántos quieren presenciar los eventos que van a estremecer toda la tierra, hermanos? La gran oscuridad que se viene, ese sacudimiento que nunca ha habido, hermanos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Esos demonios que están en el segundo cielo, en las regiones celestes que habla la Biblia, van a caer, van a ser arrojados. Está escrito en la Biblia. Lea Apocalipsis, hermanos, capítulo 12. Lea el libro de Daniel, capítulo 12:1, que en aquel día se levantará Miguel. Miguel, hermanos, es el que comanda el ejército de Dios, es un guerrero. Y la Biblia dice, ¿verdad?, en las citas que ya dimos en Tesalonicenses 4, de que con voz de mando, o sea, el Señor no viene solo, viene con millares y millares, miles de miles y millones de seres. Pero cuando Él venga, hermanos, en la segunda venida, la iglesia viene con Él. La iglesia jamás se vuelve a separar del Señor. Así que si usted se va con el Señor, jamás se va a separar de su amado. Así que vale la pena prepararse, vale la pena servir al Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Número 1,
hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentirse del Señor, perdóname, y al ratito lo vuelvo a hacer. Y la misma vida, la misma rutina. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3. Ese era el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese debería ser el mensaje de nosotros. Y Jesucristo también dio ese mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo les digo lo mismo, hermanos. El Señor me habló a mí y ahora el Señor te está hablando a ti. El reino de los cielos está más cerca que nunca. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan 3, del 3 al 5. Número 2, si no has nacido de nuevo, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Sí. Si después tiene pregunta cómo le hago para nacer de nuevo, lea la Biblia, vaya con los pastores, con algún líder. Hemos hablado mucho del nuevo nacimiento, pero también de bautizarse. Bautícese. Hay gente que está pensando: si viene a la iglesia me hago miembro, si diezmo, no diezmo, si ofrendo, si tal vez. No es tiempo ya. Tiene que nacer de nuevo. Morir sin Cristo es condenación eterna y juicio eterno. Número 3, mantenga la fe. Mantenga la fe. Venga lo que venga, hermanos, mantenga la fe. Dice 1 Tesalonicenses: y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Espera, hermanos, a Jesús que nos libra de la ira que viene o de la gran tribulación. ¿Qué más tiene que hacer, hermanos? Busque siempre el reino de Dios. Eso está escrito en Mateo 6:33. ¿Está tomando nota? A muchos están a una super mente, ¿verdad? Hermanos, la mente solamente el 15% puede sostener. Le aseguro que si el domingo le preguntamos ya no se acuerda nada. Y aquellos que tienen una súper buena memoria, el 10% reciben, pero de aquí al mes ya no saben nada. Entonces busque el reino de Dios siempre. Isaías 55:6: busque al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Van a venir los tiempos ya, muy pronto, que muchos desearán que alguien le hable la palabra, pero será demasiado tarde. Así que mientras puedas hallarlo, búscalo. Voltea a tu hermano, hermanos, dile: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Díselo, porque no están muy convencidos muchos. O sea, mientras pueda ser hallado el Señor, búscalo. Otro punto, hermanos, que quiero compartirles: asegúrese de tener su nombre inscrito en el libro de la vida. Si yo hago una interrogante aquí, la gran pregunta: ¿cuántos están inscritos en el libro de la vida? Levanten la mano. No levanten su mano, porque muchos a lo mejor se van a quedar. Asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo le hago para que mi nombre esté inscrito? ¿Quién me va a avisar? ¿Cómo le hago? Bueno, acepta al Señor Jesucristo como dueño, Señor y Salvador de tu vida, y Él te va a lavar con su sangre. Pídele perdón por tus pecados, y cuando usted acepte a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y usted es sellado con el Espíritu Santo. Hay diferencia entre el fuego, el sello y el bautizo, pero lo que sí le aseguro es que al momento, inmediatamente, usted queda sellado por el Espíritu Santo. La llenura es conforme usted le busque cada día, y el bautizo también es la comunión que usted tenga con el Señor. Así que cuando usted haga eso, en ese instante que usted pidió perdón, cambió de vida, le dice: Señor, yo no puedo y ni quiero seguir como voy, porque sé que soy candidato a quedarme y soy candidato, Señor, a pasar los juicios que vienen. Perdóname. Y en ese momento, cuando usted haga eso, doble rodilla, la Biblia dice que su nombre en ese instante será apuntado en el libro de la vida. ¿Cuántos ya están seguros que su nombre está escrito? No levante la mano, medítelo. Asegúrese. Y si usted se aparta, si alguien se aparta de Dios, hermanos, Dios no cambia, nosotros cambiamos. Aquellos hermanos que sirven a Cristo, sus nombres son inscritos, pero los que le dan la espalda, dice que sus nombres son, ¿verdad?, puestos en el polvo de la tierra, y la tierra va a pasar, también su nombre será borrado. Pero si usted cree y permanece en Cristo, su nombre, el nombre de usted estará inscrito en el libro de la vida. Entonces ese es otro punto. Asegúrese de tener su nombre escrito. Apocalipsis 20:15, Lucas 10:20 y Levítico 27, vivir en santidad.
Eso como que no nos gusta, ¿verdad? Es vivir apartados para Dios. Vivir en santidad, hermanos, es separados para Dios, por Dios, y servirle a Dios. Levítico 27 dice Pedro: sed santos. Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Y Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Es lindo, ¿verdad? Mateo 5, si no me equivoco, el 8, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que si usted se quiere ir, si usted se quiere preparar, hay que vivir en santidad, hermanos. Despójese del pecado, deje los malos hábitos. ¿Y qué más tiene que hacer? Estar a cuenta siempre con el Señor. Tomo nota de eso. Esté siempre a cuenta con el Señor, porque a diario fallamos. Como humanos somos finitos y pecamos una y otra vez, hasta con el pensamiento. Pero para eso es la oración, para que diario: Señor, ayúdame. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, van a debatirse, hermanos, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo quiere los deseos de la carne y el espíritu quiere buscar del Señor, y se oponen entre sí. Pero estemos siempre a cuenta con el Señor, y usted se va a ir con el Señor. Y por último, una recomendación, hermanos. Por si te llegas a quedar, póngase de pie. Ya terminé. Si suena la trompeta, si Cristo viene y desaparecieron muchas personas que tú conociste, que te hablaron, si empezaron a desaparecer niños, tu esposo, tu esposa, y hay un terrible estremecimiento que sacude los cimientos del mundo, y te quedaste, les quiero recomendar, ya no voy a entrar en el tema, nada más es una recomendación. Vaya aquí a la página oficial de la iglesia La Promesa de Dios, busque ahí el tema por si te quedas. Ahí la iglesia La Promesa de Dios, escuche eso. Ahí están las recomendaciones, hermanos, qué hacer por si te quedas. Amén. Incline su rostro. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor, yo creo en mi corazón que no solamente es un mensaje, o no es para espantar o asustar a nadie, es para levantar nuestras cabezas, para meditar, para mirar el tiempo que estamos viviendo, que el tiempo se ha agotado, se ha terminado, y que en cualquier momento puede suceder, cualquier hora, minuto. No sabemos. Lo que sí nos has dicho con tu palabra, que por medio de tu espíritu seremos avisados. Aquí viene el Señor, salid a recibirlo. Y es lo que tú estás haciendo por medio, Señor, de las señales que están aconteciendo en todo el mundo. Y es lo que estás haciendo por medio de esta tu palabra profética, que es la palabra más segura, que es la que trae un cambio radical y verdadero sobre nuestras vidas. Te pido por cada oyente, cada uno de mis hermanos y hermanas, ninguno que se dice ser cristiano o cristiana sea avergonzado, Señor, y cuando suene la trompeta y que tú levantes, Señor, en un abrir y cerrar de ojos a tu iglesia, a los que fueron lavados en la sangre del Cordero, Señor, aquellos que invocaron el nombre de Cristo, aquellos que decían ser cristianos, ten misericordia y no avergüences, Señor, a ellos, para que no se queden a vivir, Señor, ese terrible acontecimiento, Señor, de gran tribulación, esos juicios que vendrán sobre la tierra, donde ahí el valiente gritará, donde se van a desmayar los hombres por la expectación de las cosas que vendrán sobre toda la tierra. Ten misericordia y guárdanos, Señor. Por eso lavamos nuestras ropas, Señor, para que no haya mancha, porque tu palabra nos dice que a tu novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey de Gloria que viene en cualquier momento, que no ha de tardar. Señor, ayúdanos a serte fiel hasta, Señor, que la muerte nos sorprenda, o si el arrebatamiento nos sorprende, Señor, decirte: heme aquí, Señor, y tú puedas decirnos: pasa, hijo mío, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén.